Muy buenas tardes, estimados televidentes y radioyentes. Cuba en la etapa post-COVID-19 es el tema de una de las mesas redondas de esta semana, en la que continuaremos informando cómo el país y la sociedad para enfrentar la etapa de recuperación de la COVID-19, esta primera etapa en su primera fase, que ya está desde hoy también en Matanzas y que solo resta La Habana por incorporarse en el país a esta primera fase de la primera etapa de la recuperación. Estaremos hablando hoy en nuestra mesa redonda, que tengo el placer de estar compartiendo con el compañero Gustavo Rodríguez Rollero, ministro de la Agricultura. Pues en esta tarde, mirando hacia estos sectores estratégicos para el presente y el futuro del país, así que los invito a que nos acompañen en esta mesa redonda. Bueno, iniciemos entonces mirando hacia la agricultura cubana. ¿Qué ha pasado en la etapa de enfrentamiento a la COVID? ¿Cómo serán los pasos en los próximos meses? De eso estaremos hablando con el ministro de la Agricultura, pero antes les propongo ver un reportaje desde Ciego de Ávila, lo que se está haciendo allí en función de la producción agrícola, sobre todo las producciones de ciclo corto en una cooperativa en Chambas. El intercalamiento de cultivos y su diversificación en áreas de frutales caracterizan a Ranchuelos, uno de los polos productivos de más alto rendimiento del norteño municipio avileño de Chambas. Se ve una diversificación de la finca y en función de la campaña de primavera, que es lo que estamos desarrollando en este momento, fundamentalmente en el intercalamiento de los cultivos y la producción de hortalizas para la población. En esta finca tenemos sembrado ají, pimiento, melón, yuca y maíz. Son los cultivos fundamentalmente, y estamos preparando áreas para sembrar cúrcuma, sábila para la exportación y además de eso 5 hectáreas de berenjena que dan próximamente un nivel de hortaliza para consumo de la población. Es decir, que es una diversificación, además de los frutales, que tiene aguacate, tiene mamey y tiene un grupo más de cultivos. Pero esta es una finca integral para el desarrollo agropecuario de este municipio y además que aporta a la provincia. En este polo productivo se concentran cosecheros líderes en la producción de granos, viandas y hortalizas, ocupados ahora en la campaña de primavera en tiempos de COVID-19. Desde Ciego de Ávila, Damián Betanzos Hernández, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Bueno, es parte de las decisiones, de las variantes que ha tenido que adoptar la agricultura cubana en estos tiempos de pandemia y por supuesto son pasos que se han venido dando en estos 3 meses de enfrentamiento directo a la enfermedad. ¿Cómo valora el Ministerio de la Agricultura, ministro, esta etapa de enfrentamiento a la pandemia? ¿Hasta dónde se pudo avanzar en estas decisiones estratégicas para dinamizar la agricultura cubana? ¿Y cuáles serían las medidas que se empezarían a implementar o se están ya de hecho implementando a partir de esta primera fase? Bien, buenas tardes, Randy, a los televidentes y radioyentes. Nuevamente venimos a explicar lo que está haciendo el sistema de la agricultura en la etapa de recuperación o pospandemia, como se dice. Hay que decir que para el caso de la agricultura es una continuidad del trabajo. Nosotros prácticamente, con excepción de algunas industrias, no hemos parado durante el transcurso de la pandemia. Posterior a esto, nosotros establecimos 23 medidas que estamos en la etapa de enfrentamiento y diseñamos 2 nuevas medidas más en correspondencia con lo que tenemos que hacer en este periodo. Nosotros, bueno, la fuerza de trabajo se va incorporando gradualmente, repito, básicamente aquella que está vinculada a la industria del tabaco, la industria del pienso y otras industrias que tenemos en el sector. Que estuvieron paralizadas en esta etapa, ¿no? Que tuvieron paralizadas en esta etapa. Y ahora empiezan a reincorporarse. Ya se han reincorporado el 13% de los trabajadores que estaban fuera del trabajo y estamos priorizando, bueno, la industria de tabaco, por lo que todos generemos, los fondos exportables, etc. Nosotros también se adoptan un grupo de medidas importantes higiénico-sanitarias en cada uno de los centros, que reforzamos aún más, es decir, todas las medidas a partir del documento que emitió el Ministerio de Salud Pública, la estamos aplicando en cada centro, y esto nos ha permitido de tener, pudiéramos decir, el 100% de los trabajadores activos en funciones laborales.
La primera medida, y es muy importante para nosotros, que lo que hacemos es ratificarla de la etapa, es incrementar los niveles de siembra, el acopio, la producción de alimentos, la venta en los mercados agropecuarios que administra el sistema de acopio, las exportaciones y el procesamiento industrial de los productos agropecuarios. Aquí quiero detenerme un poco. Para nosotros es muy importante enfrentar la campaña de primavera que estamos enfrentando hoy, básicamente en los cultivos varios y el arroz. Pero hay que decir que junto con esto estamos preparando ya la campaña de frío, porque no paramos. Es decir, una campaña se empata con la otra y realmente no hay un punto culminante y uno donde empieza, es decir, es una continuidad. Nosotros en el mes de marzo empezó la campaña de primavera. Realmente esta semana fue que pudimos lograr empatar el plan con el real de siembra. Veníamos arrastrando un incumplimiento propio de niveles de combustible que no se pudieron dar al principio de la campaña, afectaciones con los fertilizantes, pero todo el esfuerzo que se ha hecho, como yo expliqué en la otra mesa, en preparación de tierra, en todos los aspectos. Esas imágenes que vimos aquella vez de los tractores trabajando en la noche. Exactamente, se priorizó el combustible de la preparación y alistamiento de la tierra. Un elemento importante fue también asegurar las semillas. Muchos territorios que sembraron más que lo que tenían previsto, se vieron con tensiones en las semillas. Buscamos un balance a nivel nacional y se ha ido asegurando la semilla. El otro elemento que se ha puesto todo el énfasis también es perfeccionar todo un grupo de medidas para el acopio de productos agropecuarios. Recordemos que muchos de estos casos que se están publicando de indisciplinas y delitos están asociados al tema de la comercialización. Nosotros retomamos el concepto de que para asegurar eso lo que mejor necesitamos es tener una contratación eficiente que llegue a todos los productores, que realmente contrate la finca como tal todo lo que hay y en función de eso poder acopiar más de lo que teníamos previsto y vender en los mercados agropecuarios. Aquí se han ido implementando todo un grupo de medidas que nosotros las vamos a mantener en lo adelante. Por ejemplo, se nos dieron tareas del abastecimiento a las personas vulnerables, llevarle a la casa bolsa, a un grupo de productos, esto lo vamos a mantener. Y ahora le vamos a incorporar otras ideas más vinculadas a los temas del agromóvil. ¿Qué cosa es un agromóvil? Muchas comunidades intrincadas que nos pedían que en el transcurso de la semana se suministraran un grupo de estos productos. Esta medida la vamos a mantener. Nos facilitaron ahora un grupo de equipamiento que le hemos llamado Bicimóvil, con el objetivo de prestar un poco el servicio a domicilio, el servicio de mensajería, etcétera. Esta es una medida nueva que la aprobamos, pero la vamos a mantener ahora en este concepto. Y estamos diseñando también nuevas formas de cómo comercializar, quitando inclusive el monopolio de la institución de acopio a nivel de cada una de las comunidades. Y aquí estamos diseñando un nuevo modelo de gestión, nuevas figuras que pueden aparecer, que entre el que produce y el que abastece, allí en el caso de la comunidad, las vamos a aprobar, ya hemos hecho las propuestas y las vamos a compartir en los próximos días con los intendentes, con los gobernadores, la dirección superior del gobierno. Porque creo que si algo hemos aprendido, y yo lo he dicho en varias ocasiones, y creo que la población tenía razón, cuando usted habla de libras per cápita de un municipio, hay que referirse a las comunidades. Y cuando usted llega a las comunidades de ese municipio a hablar de libras per cápita, no es lo mismo lo que usted abastece en una cabecera municipal que lo que realmente llega a una comunidad. Por tanto, nos ha conllevado el sentido de que tenemos que llegar con el proceso de comercialización hacia todas las comunidades de los municipios. Y hay comunidades que, como se ha visto aquí a lo largo de estos meses, también son especies de zonas de silencio en el área del comercio, porque no tienen tiendas a veces o la bodega está alejada, no hay área de venta de productos agrícolas y eso complica la situación cuando no hay transporte como en estas ocasiones. Eso es lo que conlleva a buscar nuevas formas de comercializar más flexibles con las personas que viven en esos lugares, con los productores que están en esos lugares de forma directa al abastecimiento, y lo vamos a discutir, lo vamos a diseñar y lo vamos a compartir con todas las autoridades de gobierno en cada uno de los lugares. El otro asunto que hemos atendido y vamos a seguir atendiendo, Randy, con mucha prioridad es el tema de las exportaciones. Nosotros, en medio de todas las dificultades estas que ha habido, hemos tratado de defender las exportaciones. Voy a poner un ejemplo.
Generalmente el tabaco torcido de exportación aquí se va en 12 aerolíneas para vender Europa como principal mercado. Esas 12 aerolíneas las perdimos, es decir, no están presentes. Sin embargo, no nos detuvimos. Primero cumplimos el concepto de que había que seguir produciendo tabaco y por eso mantuvimos vivas todas las fábricas. Y el otro concepto es que buscamos una variante de cómo transportar hacia el exterior las producciones con contenedores refrigerados utilizando las navieras. Y realmente esta es una cosa que llegó para quedarse porque nos da la opción también que no solo por la aerolínea, sino también puedes exportar de esa forma. Hemos mantenido hasta donde ha sido posible el tema de la exportación de carbón. Hay que decir que el problema del carbón ha estado con los clientes en el exterior, muchos clientes que no han tenido abiertos los negocios, que eran consumidores tradicionales de carbón vegetal, hoy no nos están pidiendo, pero esto se viene restableciendo gradualmente. Claro, el mismo hecho de que sobre todo en Europa ha habido mucho confinamiento, los grills, las cosas que la gente usa normalmente, pues eso ya ha dejado de existir, por lo tanto el comercio del carbón ha estado ralentizado. Sí. Realmente en el mercado. Es así, y hemos aprendido que nos tenemos que preparar para el futuro porque en ese problema que tiene el mercado hoy, lo que sí queda claro que en la misma medida que exportemos carbón en formatos más pequeños, más aceptación tiene por los clientes. Y yo creo que ese es el camino. Es un reto que para exportación. El otro producto que ha continuado su exportación es la miel de abeja, así los productos apícolas. Hay que decir que tuvo una tendencia un poco a disminuir el precio, volvió otra vez a subir el precio y hay demandas de clientes importantes, lo que se convierte en un producto líder para nosotros. Y bueno, estamos exportando también un nivel importante de algunos vegetales, sobre todo a Canadá. Los otros días pusieron un trabajo desde Ceballos, donde se estaba exportando lo que se llama el chile habanero, un producto que está constantemente saliendo para el mercado. Nosotros vamos a seguir defendiendo las exportaciones al máximo porque es la vía de ingreso, como se ha dicho. No hemos parado en lo absoluto las producciones y vamos almacenando esas producciones y ahora cuando ya el mercado se abra plenamente, bueno, estaremos preparados para vender este asunto. El otro elemento que hemos mantenido en esta etapa desde el punto de vista productivo es el procesamiento industrial. Yo expliqué en la otra ocasión que aquí estamos enfrentando en este momento la campaña de mango. Hemos llevado a la industria casi 20.000 toneladas ya del estimado que teníamos entre la industria alimentaria y la industria nuestra. Y realmente esto no para porque detrás del mango viene la guayaba y después viene la fruta bomba y realmente esto lo hemos tenido vivo. No en todas las industrias están trabajando, tanto las mini industrias como las industrias más grandes que tenemos en el sistema. En esto vamos a seguirlo potenciando porque es un elemento importante que nos ha permitido que muchos abastecimientos a las personas vulnerables, a los mercados, lo hemos hecho desde el punto de vista procesado, es decir, pasado por la industria. Se han ido buscando soluciones al tema de las envases que es siempre un obstáculo para de una u otra forma se ha ido buscando en medio de las limitaciones soluciones de una forma o de otra. Y bueno, ya de cara a ayer decía el ministro de Industria que por ejemplo han empezado a utilizar las botellas que se han reciclado en los últimos tiempos destinadas a este tipo de producción. Ahí estamos utilizando de todo, desde la bolsa séptica, la bolsa de polietileno, las botellas, el envase de hojalata, los bidones, es decir, todo lo estamos poniendo en función de que no se nos pierda el nivel de pulpa que tenemos que hacer. La otra tarea, Randy, que yo expliqué que es muy importante para nosotros en la agricultura, es el tema de seguir sobre la base del fondo de tierras ociosas que tenemos, seguir priorizando la entrega de tierras estatales ociosas en usufructo. Para dar un dato de la intensidad que ha tomado esto en este momento. Nosotros tenemos hoy, es decir, tenemos solicitudes en el periodo de la COVID, estamos hablando de marzo para acá, de 5.580 solicitudes de tierra, personas que han pedido tierra. La tierra le hemos entregado tierra ya aprobado el expediente oficialmente a 5.773 personas. Y todavía, antes de la COVID, más los que nos queda pendiente, hay 10.215 personas que nos han pedido tierra. Nosotros, el procedimiento normal, por lo que establece la norma legal, establece 114 días. Nosotros hicimos un procedimiento más ajustado, más real, que entre 15, 20 días, quizás un poquito más, nosotros podemos aprobar el expediente como tal. Y estamos atacando muy fuerte
el tema de lo que se nos va fuera de término. Ese es ahí donde, bueno, las direcciones de las autoridades de cada municipio están viendo. Hoy tenemos fuera de término 1.998 solicitudes de tierra, que es lo más negativo que tenemos, porque no se nos puede ir esto de término. Yo creo que ha habido una respuesta, hay inclusive reconocimiento en las llamadas que hacen un grupo de compañeros a la Oficina de Atención a la Población de nosotros, de la agilidad que en medio del desarrollo de la COVID ha tomado este proceso. Y estas son de las cosas que aprendimos, que tenemos que mantener, porque hay que decir que nosotros no va a ser una solución de emergencia, se va a mantener hacia el futuro. Exactamente, porque son de las cosas que aprendimos que no hacíamos bien antes de la COVID. El otro elemento también que hemos ido priorizando son las siembras de viandas, hortalizas, maíz en grano, seco y frutales, y el intercalamiento de los cultivos. Quiero explicar esto un poco porque realmente nos ha costado un cierto trabajo que se entienda al principio, ya se comprendió por qué en una situación de esta de escasez nosotros necesitamos sembrar cultivos intercalados. Los cultivos permanentes, generalmente plátanos, frutales, usted prepara la tierra y gasta el combustible. Sin embargo, tenga riego o no tenga riego, generalmente se siembran en marcos de plantación anchos por la propia característica que tiene. Y si ya usted gastó el combustible, si usted tiene un sistema de riego, ¿qué es lo que usted tiene que aprovechar? La tierra que está entre un surco y el otro. Y ahí entonces la indicación fue, bueno, pues hay que plantar cultivos permanentes. Y realmente al principio nos costó un poco trabajo de que se entendiera este asunto, porque habían sus opiniones sobre eso, pero ya le tengo que decir que es un proceso que está casi masivo y son de las cosas que quedaron también, llegaron para quedarse, para hacerlo de por siempre. Las tecnologías de intercalamiento de cultivos son tecnologías agronómicas que se aplican en todos los lugares. Vi la experiencia de Lazarito, un productor de Bauta, que es de los mejores que tenemos en el país, y produce 30 y tantas variedades de aguacate, y entre las plantaciones pues tiene café, tiene fruta bomba, tiene otras producciones que la gente intercala y va dando resultados. Lázaro lo demuestra en su finca ahí en la práctica. Eso yo creo que hemos avanzado, repito, y llegó para quedarse. El otro asunto muy importante también, Randy, es la prioridad que le hemos dado al trabajo de la agricultura urbana, suburbana y familiar. Hay que decir que, como tú conoces, este es un programa que siempre ha estado priorizado, pero esta etapa nos ha ido demostrando, la etapa antes de la COVID, después de la COVID, que en etapas de escaseces y de limitaciones de insumos, este programa viene a demostrar en la práctica la capacidad que tiene de producir alimentos. Pero aquí hemos ahora incorporado otros nuevos elementos de control. Por ejemplo, todas las semanas se chequean los canteros que están vacíos, sembrados, del total de canteros. En este momento, esta semana, nosotros tenemos en el sistema de la agricultura urbana 599.173 canteros, casi 600.000 canteros. Están sembrados con cultivos, intercalados, etcétera, 594.308, el 99%. Y están vacíos, 4.865. Toda la semana le caemos al vacío, siempre en una tecnología. Puede haber, usted saca el cantero, pero esto es una tecnología que usted saca y pone. Por tanto, le vamos arriba mucho al tema del por qué hay que tener todos los canteros vacíos. El otro elemento que creo que no se sabe mucho, pero es muy importante en lo adelante, el sistema de la agricultura urbana tiene hoy 808 microindustrias. No estamos hablando de una industria grande, no estamos hablando de una mini industria, estamos hablando de una industria más manufacturera a nivel de una familia. Hicimos un diagnóstico, 808 industrias que procesan, tienen una capacidad de procesamiento diario de 336 toneladas diarias. Aquí lo mismo, usted se encuentra una persona que hace encurtido, otra persona que hace néctar, otra persona que hace pulpa, otra persona que procesa vianda, procesa otros cultivos. Y para nosotros esto es muy importante porque es muy sostenible en el municipio, en el barrio, en los lugares. Y estamos promoviendo y ayudando a este asunto. Por ejemplo, en la ciudad es lo que más cerca realmente está de las personas, el sistema más cercano a una ciudad. Exacto. Por ejemplo, uno de los temas resueltos aquí fue el tema del envase. Toda esta botella reciclada con un nivel de chapa que compramos también sirve para trabajar este tipo de industria. Usted ve ahí jugos, néctares, cómo van envasando en esos lugares. Y por último, en el caso de la agricultura urbana, hicimos un diagnóstico de los patios. Nosotros tenemos hoy en el país
entre patios y parcelas, 565.774 familias que de una forma u otra hacen producir su patio, desde una plantación de plátano hasta un pequeño hortaliza, hasta flores, hasta plantas medicinales, hasta todo. Bueno, Randy, hemos promovido con el apoyo de la Federación, los CDR, los consejos populares, el gobierno de cada uno de los lugares, y en este periodo se han incrementado 57.000 patios, es decir, personas que conociendo este movimiento y viendo se unieron al movimiento y pusieron su patio en producción. Aquí lo mismo hay abastecimiento a vulnerables que hay para un barrio, un vecino, que para la propia persona, y esto lo vamos a promover en el futuro, porque creemos que esto en Cuba es parte de la agricultura urbana, o lo que decimos la agricultura familiar, ¿qué tal? Y tenemos que seguir promoviendo esta tecnología. Nosotros también hemos aprendido en este periodo, y lo estamos de hecho haciendo, priorizar el trabajo directo con los productores agropecuarios. Yo creo que estas son de las medidas que aprendimos cuando empezamos a profundizar en toda la situación de la contratación y vimos que había que ir a la finca del productor, acompañarlo, ver lo que sembraba, ver los problemas que tenía. Hemos aprendido que no es suficiente solo llegar hasta la cooperativa. Nosotros tenemos que llegar hasta la finca del productor. Y esto hoy, en este momento, precisamente estamos ya diseñando la contratación del año 2021 y tiene estos conceptos como tal. De igual forma, quiero explicar también que otra de las cosas que vamos a mantener y a fortalecer son los temas vinculados al autoabastecimiento municipal. Pero aquí en dos direcciones principales. Yo expliqué los conceptos de las 30 libras, los conceptos de los 5 kilogramos, pero como dije, Randy, nosotros tenemos que llegar a la comunidad. Si no llegamos a la comunidad, y a la familia, al lugar donde están, a los productores, al médico que vive en la comunidad, y aquí se está priorizando algo que quiero explicar. La comunidad, es decir, el programa de autoabastecimiento tiene cultivos que son decisivos. Por ejemplo, y el plátano es uno de los cultivos que nosotros tenemos y ha demostrado que hasta en estas lluvias que han caído, usted corta plátano, lo pone en el mercado y lo tiene. Nosotros nos hemos trazado una meta de llegar a 150.593 hectáreas de plátano. Eso es lo que da respuesta a las 15 libras que lleva el autoabastecimiento municipal por cada persona por mes. Hoy tenemos una existencia de 94.337 hectáreas y nos quedan 56.000 hectáreas por sembrar. Por tanto, esta tiene que ser una tarea de los próximos meses de nosotros lograr el propósito de tener el balance de plátano que lleva este asunto. El otro cultivo que se ha publicado mucho es el tema de la yuca. La yuca ya no solo se trabaja como alimento animal, la yuca también se trabaja como alimento de los animales, es decir, de las personas y de los animales. La yuca tenemos hoy una existencia de 55.000 hectáreas y nos quedan por sembrar unas 95.000 hectáreas. Y de igual forma, además un alimento que tiene diversas formas de poderse aprovechar. De igual forma estamos trabajando el boniato y estamos trabajando la malanga. Eso, bueno, muchos compañeros lo conocen como que son viandas que cuando van al mercado la gente, además de comprarla, les sirve también, tanto para el alimento de las personas como para el alimento de los animales. Hay este programa bien diseñado, queremos llevarlo hasta la comunidad, estamos un poco que trabajando con los gobiernos locales para que el programa de autoabastecimiento realmente llegue a la comunidad. Nosotros también de forma semanal tenemos que rendir cuenta a la Dirección Superior del Gobierno sobre las entregas de los productos al encargo estatal. ¿De qué estoy hablando? ¿Qué significa eso, ministro? Eso significa, son los productos principales que tributan al balance central de alimentos. Aquí estamos hablando de frijol, arroz, maíz, carne de cerdo, leche, carne bovina, café, cacao, etcétera. Son los productos principales. Y quiero detenerme, el huevo, otro de los elementos. Quiero detenerme en dos de ellos que sabemos que la población ha preguntado mucho qué perspectiva tiene, que es el caso de la carne de cerdo y el caso del arroz. Voy a explicar primero el más fácil, que es el tema del arroz. Bueno, nosotros, Randy, cuando se hizo la primera versión del Plan Técnico Económico, nosotros nos comprometimos este año a entregar al balance 190.000 toneladas de arroz. Realmente el primer golpe que tuvimos fue
incumplimos la campaña de siembra de la época de frío en 22.000 hectáreas de arroz. No pudimos cumplir. Ahí nos faltó combustible, nos faltó fertilizante, nos faltó plaguicida y no pudimos cumplir. Hicimos entonces retomar eso para la campaña de primavera. Y montamos una campaña de primavera con 95.000 hectáreas. Teníamos como problema que, por ejemplo, teníamos problemas en la presa, es decir, en la presa Sasa, que tributa a Subdejíbaro. Por suerte, pudimos tener el agua en este momento y bueno, Subdejíbaro, que venía preparando tierra, ya subió su campaña de primavera a más de 5.800 hectáreas. Llegó la alegría a la sierpe, porque realmente la primera versión de la campaña de primavera eran 700 hectáreas y ahora pueden sembrar hasta 5.800 y dice que van a sembrar un poco más. Nosotros cuando vimos el fenómeno de cómo estaba el balance del arroz en el país, que todos sabemos cómo está complicado, dijimos vamos a hablar con los productores. Hoy en el país hay cerca de 20.000 productores de arroz que se han ido creando las condiciones en los últimos años de entrega de tierra, de equipamiento, de buenas semillas y que quieren de incentivos económicos. Y hicimos una discusión con todos los productores de arroz y le hablamos claro, mire, hay que sembrar las 95.000 hectáreas. No tenemos toda la urea que hay que darle para el arroz. Nos va a faltar fertilizante, pero necesitamos que ustedes comprendan que el país necesita arroz. Tengo que decir, Randy, ya hicimos el balance de ese proceso. Eso nos da que podemos sembrar de las 95.000 hectáreas, con todas esas limitaciones de insumos, cerca de 80.000 hectáreas de arroz, que en este momento se están sembrando. Y de las 80.000 toneladas que habíamos comprometido en el reajuste del plan, después de todo este análisis que se hizo en el Ministerio de Economía, esos productores se comprometieron a subir para producir 104.000 toneladas de arroz y entregarlas al balance. Esos son 24.000 toneladas más que lo que habíamos hecho en el plan reajustado. Es decir, en la práctica es un barco de arroz consumo más que van a producir. Que es importante, clave en este momento, porque el arroz ha crecido su precio en el mercado internacional y además grandes productores de arroz han cerrado su mercado, no están exportando por la misma situación que tienen interna a partir de la propia enfermedad. Todos esos argumentos y fundamentos se le explicaron a los compañeros y se dijo, necesitamos producir arroz en el país. En medio de estas condiciones de limitaciones, que no tenemos toda la urea, ahora le dimos un poco la urea para la semilla, pero no tenemos la urea en este momento para las siembras comerciales, que va a haber limitaciones con esto. Hay que decir que el combustible se ha ido asegurando del arroz para poder preparar la tierra y sembrar. Y bueno, está la semilla, está el combustible, están los aviones que tenemos, está la tierra, está el agua que tuvimos en Subdejíbaro. Y lo que sí le hablamos claro, vamos a tener limitaciones en los fertilizantes y en los plaguicidas. Y hay que decir que esa es la actitud que han tenido los arroceros en esta situación que tenemos. En el caso de la carne de cerdo, es otra la situación. Nosotros venimos desde noviembre del año pasado con problemas en los aseguramientos de la comida de los cerdos. Hay que decir que la dirección del gobierno hace un esfuerzo prácticamente diario, se asegura, pero nosotros tenemos hoy problemas con los aseguramientos de los alimentos. ¿Qué cosas hemos protegido? Hemos protegido la masa básica. Estamos hablando de las reproductoras genéticas, las reproductoras comerciales, estamos hablando de un nivel importante de preseba, pero las limitaciones que tenemos hoy con la comida para la ceba, que es la que da finalmente la carne, están presentes. Nosotros hoy tenemos que decir que le hemos informado a los productores porcinos que le debemos prácticamente de un contrato firmado entre una empresa casi 90.000 toneladas de alimentos. Nosotros tenemos la producción de pienso industrial casi 113.000 toneladas menos que lo que teníamos en el plan. Y lo que sí le hemos pedido a todos los productores, que todo lo que se pueda hacer con los recursos que hay en cada una de las fincas se ponga a disposición de la ceba porcina. Y además hemos adoptado algunas decisiones. Nosotros, por ejemplo, algo que vamos a cambiar en la contratación del año que viene, hemos hecho un proceso con los productores y nos han pedido 116.000 hectáreas de tierra para producir alimentos para los cerdos. Hay productores de cerdos que no tenían tierra para producir alimentos, o sea que tenían solo la tierra para criar los cerdos, no para sembrar alimentos. Y le hemos hablado claro, el país no puede seguir teniendo un contrato donde el 70% de la comida
sea con productos importados y un 30% de la producción nacional. Tenemos que revertir en los próximos años esta situación. Sabemos que esto no se hace de hoy para mañana, que tiene que ser gradual, pero lo que no debemos es perder tiempo. Nos han pedido también tierra, nos han pedido un apoyo en algunos insumos como semilla, apoyo de combustible, etcétera, etcétera, pero yo creo que todo eso es mejor, como ha dicho en varias ocasiones el presidente, ir quitando poco a poco la mentalidad importadora e ir buscando entonces producir en Cuba este asunto. Nosotros este año también llegaremos, pudiéramos decir, a mantener todos los meses, entregar a la industria unas 6.000 toneladas de carne, no da más que eso. Y yo siempre recuerdo cuando el país más o menos está con cierto nivel de satisfacción, hasta un punto, por lo menos el balance nacional, hay que entregar todos los meses 17.000 toneladas de carne a la industria. Se le dio un tercio en este momento. Es decir, estamos en la tercera parte de eso que llevemos. Y realmente la perspectiva de los próximos meses no es mucho más que 6.000 y tantas toneladas de carne. Nosotros estamos planteando que el año que viene tenemos que ir haciendo algunas cosas ya. Esta situación de que los productores gradualmente busquen los alimentos es una cosa gradual, no va a ser de hoy para mañana, pero indudablemente que como política tenemos que dejarlo establecido en el país. Nosotros tenemos como bondad, tenemos una buena genética porcina, tenemos una infraestructura, tenemos 14.000 productores porcinos en el país y estamos, como se ha visto en los días recientes, promoviendo también la raza criolla como una opción que debemos restablecer en el país, más bien vinculada al autoabastecimiento municipal de cada una de las comunidades. Nosotros también, Randy, estamos en estos días ya restableciendo el sistema de aseguramiento al turismo. Como usted conoce, la empresa de fruta selecta, las empresas estatales, las cooperativas, hoy tenemos casi 400 cooperativas con contratos directos con los hoteles, tenemos más de 50 campesinos en el país que han hecho contratos directos con los hoteles y bueno, nos han mandado a partir de esta primera fase ya a restablecer. Hoy precisamente estuve chequeando todas las bases de campismo que van abriendo, la incorporación gradual de todos los hoteles que se han hecho y bueno, inmediatamente nosotros tenemos que restablecer todo el sistema de aseguramiento. Se prioriza también la atención a producciones que están destinadas al turismo, la exportación y la producción de semillas, como expliqué anteriormente. Nosotros, Randy, tenemos, como se conoce, una gran limitante para producir, propio de la situación económica del país, pero no nos hemos parado. Y yo quiero decir también que esta ha sido otra de las enseñanzas que tenemos que mantener de por vida. Nosotros, para que usted conozca, tenemos hoy los fertilizantes importados, el balance de fertilizantes importados está cumplido al 16%. Casi nada. Los fertilizantes de producción nacional están al 10% y prácticamente las fábricas de fertilizantes de Rayonitro y de Cienfuegos llevan casi 3 meses paralizadas porque no tienen materias primas. Los plaguicidas importados se han cumplido al 23% y los plaguicidas de producción nacional al 3%. Quiere decir que si nos hubiéramos sentado a esperar que todo esto, bueno, prácticamente no tenía una solución. Y no. ¿Qué han hecho los productores? Bueno, los productores nos han exigido, véndanos biofertilizantes, asegúrenos bioestimulantes, fertilizantes foliares. Hemos inventado algo que se le llama que es organomineral, que es un fertilizante que usted coge en materia orgánica, le aplica un 1% de algún fertilizante químico y lo multiplica por 5 y se lo vende a los productores. Estamos promoviendo que todas las empresas de suministro agropecuario vendan eso. Hemos hecho abonos orgánicos, hemos hecho abonos verdes y hemos establecido un sistema de garantía de insumos, mirando menos para el banco y más con lo que podemos hacer nosotros acá. También hemos promovido la recuperación de lo que nosotros llamamos los centros de reproducción de entomófagos y entomopatógenos, es decir, denominados CRE. Estos son centros que producen insectos benéficos y hongos que ayudan a todo el tratamiento. Bueno, nos entraron un grupo de recursos atrasados, estamos ayudando a que todos estos centros, que son 264 en el país, se restablezcan. Estamos poniendo a su máxima capacidad todas las plantas productoras que tenemos de bioproductos. Precisamente en Ascuba ahora en los próximos días se va a inaugurar una nueva planta en el Central Dos Ríos, donde se incorpora el balance nacional que tenemos.
Estamos utilizando cosas que se usaron al inicio del periodo especial, como son insecticidas naturales como tabaquina, aceite de nin. Es decir, hemos puesto, en vez de dedicar tiempo a estar esperando que si el barco viene, que si los fertilizantes vienen, que si la fábrica, no nos hemos detenido. Y hemos hablado claro con los productores. Bueno, hay que cambiar a veces algunas tecnologías de los cultivos, claro, bien, pero es lo que tenemos aquí en el país y podemos hacer. Nosotros estamos enfrascados en nuevas inversiones de plantas bioplaguicidas que tributan a este asunto. Son parte de las acciones que se han venido acometiendo, que implican pues golpes severos en determinados sectores, como es la producción de carne de cerdo, el arroz que se ha ido recuperando, y otros que tienen respuestas más inmediatas, como los cultivos de ciclo corto o las viandas, de las que se sigue pues haciendo mayor producción o buscando sembrar más en esta etapa de primavera. Hay soluciones también para tratar de aprovechar mejor lo que el país tiene. Un ejemplo es el funcionamiento de estos 3 secaderos de arroz en Matanzas, que permiten mejorar la calidad del grano antes del molinado y entregar un mejor producto a los consumidores. El arroz que llega del campo pierde parte de la humedad en los secaderos. Así ocurre en la unidad empresarial de base Camilo II del municipio matancero de Pedro Betancur. El arroz tiene un proceso de secado que seca de adentro hacia afuera. Entonces, al secar de adentro hacia afuera, siempre, en la medida que usted lo va calentando, cuando está seco, siempre la humedad que le queda adentro va saliendo. Entonces, por eso es que se aplica mecánicamente y científicamente este sistema con el objetivo de poder ir disecando el arroz, de que cuando ya esté seco tenga la calidad requerida, no se parta el arroz, tenga el brillo necesario, sea un arroz que se pueda escoger lo mismo para exportación que para el consumo nacional. En este lugar procesan el arroz para alistarlo con los parámetros necesarios y enviarlo a la industria. Por ello siguen un riguroso análisis químico en diferentes etapas del proceso. Esto permite además pagarle a los productores según la calidad del grano. Casi 600 toneladas de arroz cáscara seca deben enviar a los molinos de la provincia durante la actual cosecha de frío. Los rendimientos mantienen el estimado de poco más de 4 toneladas por hectárea. La calidad del arroz es óptima, un arroz muy bueno. El arroz de frío es un arroz que sale saludable, está entrando con buena calidad, está en los parámetros. La siembra de primavera también avanza en estos momentos, aunque los arroceros estiman para la próxima campaña obtener la mitad de rendimiento por la falta de fertilizantes. Desde Matanzas, Pedro Rizo Martínez, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Bueno, ministro, ¿qué otras medidas en el orden laboral, en el orden del acopio de productos se prevén para esta etapa venidera y que por supuesto son preparativos para la segunda etapa que vendrá después y de la que en algún momento en mesas redondas más adelante habrá que explicar sobre cómo nuestra economía se reacomoda frente a esa crisis económica internacional? Bien, Randy, tú conoces que uno de los temas muy polémicos en las condiciones actuales es la comercialización de productos agropecuarios. ¿Cómo empatar producción y comercialización? Es decir, ese fenómeno ahí de que usted produzca y pueda vender a los precios accesibles, etcétera. Nosotros hemos meditado mucho por eso y tenemos indicaciones de continuar fortaleciendo el sistema de acopio y perfeccionando el sistema de la comercialización, tomando como concepto de hacer propuestas y que todo no sea monopólico, que haya flexibilidad. Yo quiero decir que el primer problema que tenemos que resolver es que nosotros tenemos que sembrar y tener que producir más, porque usted puede tener el sistema de acopio más perfecto que hay. Si usted no tiene que acopiar, no tiene producto, no tiene nada por el estilo, puede ser perfecto, pero usted no cubre la demanda del mercado. Nosotros mensualmente, para cubrir las 30 libras en todos los territorios, tenemos que acopiar 154.000 toneladas de productos agrícolas. Estamos hablando viandas, hortalizas, granos y frutas. Randy, hoy estamos al 50% de ese camino. Esta es la meta que tenemos. Inclusive muchos compañeros dicen, sí, pero es mucho más que eso. Es claro, si usted solo calcula la vianda por ejemplo, la yuca que usted tiene que producir solo para las personas, es que esta limitante que hemos tenido con la importación de alimentos para los animales, claro, conlleva que usted tiene que sembrar más yuca y producir más yuca con destino a alimento animal. Tiene que compartir el destino de esa misma yuca. Nosotros sabemos que en estos días hay ciertas preocupaciones, como es real, con el tema del abastecimiento a La Habana.
Hay que decir que La Habana, de una forma oficial, tiene 4 vías de abastecimiento de productos agrícolas, lo que aporta las empresas del sistema y cooperativa de Mayabeque, de Artemisa, lo que produce la propia Habana y lo que viene como envío de otras provincias. Nosotros llevamos 15 o 20 días a partir de la situación de las lluvias, que no hemos podido cosechar toda la necesidad que demanda la Habana. Hay que decir que La Habana, para tener cierta estabilidad de productos agrícolas, tenemos que abastecerla por las vías oficiales del sistema comercializador unas 500 toneladas diarias de productos agrícolas. Hay que decir que hay días que no hemos podido cosechar, sobre todo los fines de semana, las lluvias estas que han existido, y hemos dado días de 70, 80 toneladas. Cuando ese problema ocurre, realmente es cierto que hay quejas del desabastecimiento de los mercados. Nuestra tarea, es decir, la de los agricultores, los comercializadores, las empresas, los compañeros de acopio, es sembrar, acopiar y producir para ponerle por lo menos 500 toneladas de productos agrícolas aquí a la capital por las vías oficiales. Porque sabemos también que hay otras vías de suministro aquí a la capital, en otros puntos de venta, en otras formas de comercialización, pero estamos diciendo la que podemos controlar estatalmente todos los días. La que son más asequibles también a los precios para la población. Exacto. En este proceso de perfeccionamiento han surgido ideas muy buenas. Yo puedo decir que el concepto de flexibilizar la gestión de acopio creo que es muy importante, nos conlleva a mantener esos conceptos. Las entregas de bolsas a adultos mayores de 65 años como personas vulnerables, esto tiene que quedarse porque siempre el rol social que ha jugado acopio en estos elementos es importante. Nosotros, para que se conozca, a solicitud de los consejos de defensa provincial, hasta el día de ayer hemos hecho 1 millón de bolsas para este tipo de personas que nos han pedido en cada una de las localidades. Nosotros vamos a monitorear también, como una de las medidas, Randy, las afectaciones que podemos ir teniendo con la fuerza de trabajo, sobre todo en la industria, porque hay que decir que en la agricultura se mantiene, la gente contrata, vienen los picos de siembra, de cosecha, y eso prácticamente no tiene ningún tipo de problema. Hemos adoptado algunas medidas para mantener las jornadas laborales con doble turno. Por ejemplo, esto es una medida que fue muy práctica y se puso en las fábricas de tabaco, el alargamiento de la jornada para tratar de torcer el tabaco del día, a pesar de que había muchos compañeros que habían sacado de la fábrica como vulnerables o madres que tenían entonces problemas. Hay que decir que la producción de tabaco torcido, de cigarrillo, de tabaco mecanizado, se va cumpliendo en el país y esto no ha tenido una mayor implicación. De igual forma, vamos a ir monitoreando la situación del comercio internacional. Nosotros, bueno, esto le dedicamos mucho tiempo porque, como se sabe, aquí están los ingresos que necesitamos para el desarrollo de nosotros, la compra de los insumos, y hay que decir que esto se viene recuperando gradualmente, y vamos monitoreando toda la semana lo que va pasando con esos mercados, con el objetivo de ir a las posiciones iniciales que teníamos de la exportación de productos y la importación. Incorporamos, Randy, 2 nuevas medidas, que es incrementar la gestión de fondos y financiamientos de proyectos dirigidos al desarrollo de la producción de alimentos. Hoy en el periódico Granma, por ejemplo, sale un trabajo el proyecto Prodegan en Camagüey, con el objetivo de en 105 cooperativas levantar allí la producción ganadera. Esto es un financiamiento de un proyecto de cooperación internacional donde beneficia la recuperación de la ganadería de Camagüey. Y así tenemos otro. Y la otra medida también es el tema del enfrentamiento al delito. Nosotros en este momento estamos haciendo un proceso hasta nivel de unidad empresarial de base, hasta nivel de empresa, de delegación municipal de la agricultura, por indicaciones de la Dirección Superior del Gobierno, donde estamos discutiendo todos estos casos, sus causas, sus condiciones, los responsables, las medidas para que no se repitan y discutiéndola con toda la profundidad que esto lleva para enfrentar estos males no característicos del sector agropecuario, pero desgraciadamente se nos presentan, nos los detectan y crea mucho malestar entre los productores, entre los campesinos y entre las cooperativas este fenómeno. Yo quería, por último, informar que nosotros tenemos activa todo el sistema de atención a la población. Y quería informar a los televidentes y radioyentes cuáles son los 6 planteamientos principales que han hecho las personas que de una forma u otra
por la vía de llamadas telefónicas, cartas, Twitter, página web del Ministerio, han hecho los siguientes planteamientos. En primer lugar, muchas personas llaman solicitando orientaciones sobre el proceso de entrega de tierra en usufructo, es decir, pidiendo que los capaciten, que le aclaren cosas que eso. Bueno, nuestros compañeros de los grupos empresariales, de las delegaciones, hasta donde es posible, pueden aclarar a todos esos compañeros. Y yo diría que estas son preguntas buenas porque son las personas preocupándose. Interés por producir. Por producir. La otra cosa que nos señalan son las demoras en la tramitación de entregas de tierra. Esto es un señalamiento negativo, que hemos adoptado algunas medidas, pero todavía en muchos lugares no tiene toda la efectividad que eso tiene. El tema de los impagos a las producciones a los productores, otro señalamiento. Nosotros tenemos el concepto de que si tenemos problemas con los insumos, Randy, y estas son de las cosas que hoy los productores no tienen para producir y buscan las variantes, el insumo que sí no puede faltar y que hay que asegurarlo y que todo el mundo tiene que caerle atrás y resolverlo, es el tema de pagar la producción una vez que el productor la realice. Sí, es que es inconcebible que los productores produzcan, se entreguen a las empresas comercializadoras y después no se le pague a esos productores. Eso no es un proceso que sin duda lastra cualquier motivación para la producción. Hemos recibido quejas también por desabastecimiento de productos agropecuarios a los mercados, muy puntual aquí en la ciudad de La Habana. Hemos recibido quejas reiteradas sobre el abastecimiento a las dietas médicas. Hay que saber que dentro del abastecimiento a la población hay un componente ahí que se llama dieta médica. Eso nos lo señalan mucho aquí, sobre todo en La Habana, y tenemos que resolverlo, porque ese es el caso del abastecimiento de la malanga, de otros productos que se usan en las dietas médicas. Los campesinos solicitan también que se le ayude en la electrificación de las fincas para garantizar el riego de las producciones. Hay que decir que también todo aquel campesino o productor que tiene bombeo diésel, con las dificultades que tenemos con el diésel, con el precio que tiene, están pidiendo una transformación de la matriz energética en el tema del riego. Eso lo estamos analizando, viéndolo en qué lugar, con qué prioridad, etcétera, etcétera. Se han recepcionado cartas con propuestas y sugerencias también de cosas que hay que hacer en la agricultura por personas naturales, por ejemplo, en los temas relacionados en cómo mejorar más la producción de alimentos, sugerencias que hacen las personas, por ejemplo, cómo mejorar la situación de la producción de pienso para la ceba de animales. Se han recibido proyectos para la producción de miel de abeja, así gente que dice, bueno, yo soy productor, conozco que un compañero nuestro, yo quisiera hacer alguna sugerencia para que la colmena rinda más, para que dé más producción. Se han hecho también sugerencias sobre la producción de plantas medicinales. Todos sabemos que la agricultura tiene la responsabilidad de abastecer de materia seca inocua a las empresas de salud pública y este año tenemos que asegurar materia prima para más de 90 millones de frascos que hacen las empresas de óptica y farmacia y las personas aplican soluciones. También hay propuestas de soluciones informáticas para contribuir al mejoramiento del control de la producción. Personas que nos dicen, mire, yo tengo un software que puedo aplicar, todo eso lo estamos recepcionando. Y también todo este asunto se ha ido tramitando y viendo de una forma respetuosa, con disciplina, porque son personas que te ayudan un poco a pensar todo lo que hay que hacer en lo adelante en la agricultura. Nosotros se han dirigido también personas, y creo que esto es muy importante y quiero reiterarlo, reconociendo el esfuerzo que se hace en medio de esta situación de limitaciones por los directivos y funcionarios y trabajadores de la agricultura y en esta etapa para la producción de alimentos, así como la labor que están realizando los campesinos. Y es la realidad, en medio de todas estas limitaciones, de más esfuerzo. Precisamente ayer estábamos evaluando la situación de la campaña de primavera, ya se empató el plan con el real y la gente dice, podemos sembrar más en medio de todas estas limitaciones. Por tanto, yo creo que, Randy, toda esta información y otra más que pueda existir, nosotros estamos dispuestos a que todas las personas y los compañeros que tengan quejas, que tengan alguna sugerencia, que nos ayuden a pensar cómo más podemos mejorar en nuestro trabajo, les agradecemos que a través de los sistemas de atención a la población nos los transmitan en cada uno de los lugares. Gracias, ministro, por toda esta información sobre lo que se hace en el sector, un sector en el que hay también gente que inspira, como el productor agrícola tunero Rafael Ferreiro, casi 80 años de vida y que es capaz de estar en el surco, de sembrar muchos cultivos varios y ahora tener también una exitosa cosecha de maíz.
La finca Gladys de 5 Caballerías, localizada en el municipio de Amancio, en el sur de la provincia de Las Tunas, es la mayor alegría del productor Rafael Ferreiro Jerez, asociado a la cooperativa de créditos y servicios Lino Álvarez. En este sitio inició la cosecha de más de 60.000 mazorcas de maíz que se entregarán a acopio para, con la supervisión del Consejo de Defensa Municipal, apoyar a organismos priorizados y ofertar a la población de la comunidad costera de Guayabal y de otros puntos del territorio. Este año tuvimos una sequía muy grande y válgame al riego, hemos podido lograr esta gran cosecha de maíz que tenemos en este momento. Ya yo tengo 8 hectáreas sembradas de yuca, con la lluvia, tengo sembrada 1 hectárea de boniato y ahora cuando cosechemos ese maíz, vamos a preparar de nuevo para volver a sembrar de maíz. Todo eso depende de la lluvia. En esta finca crecen frutas como la toronja, la guayaba y el plátano. Además, inició la cosecha de mangos y el próximo mes de julio comenzará la de limones. También Rafael Ferreiro apuesta por el cultivo del maní, con excelentes resultados, porque para él no hay imposibles. Yo nací en esta finca, toda la vida yo he estado trabajando y yo digo que esa es la mejor medicina que hay. Yo tengo 79 años ya cumplido y me siento, completo, yo no tengo dolor de ningún tipo ni nada y cada día me siento con más deseo de trabajar. Desde Las Tunas, Gianni López Brito, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.